espíritu gran abuela, corazón que es lo único que tengo. Gran espíritu, gran abuela, corazón que es lo único que tengo. A entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo. Gran espíritu, gran abuela, corazón que es lo único que tengo. Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Hablar de la vida, hablar de los días, hablar de nuestro futuro, hablar de nuestro pasado, hablar de nuestro presente. Muchas veces es percepción de cómo llevar nuestro libro de vida, ¿no? Cómo manejar las hojas siempre arrugadas que nosotros aquí identificamos y cómo manejar esas hojas rotas que a veces de una u otra forma nos tumban y nos generan huecos emocionales. Hoy en Lo Sencillo de la Vida descubriendo cómo todas las partes y todas las posiciones del ser humano que generalmente tenemos miedo, el mejor paso de aceptación de nuestro camino es formar parte de tu vida, que forme parte de tu cuerpo. Hoy hablando simplemente de la presión, la angustia y la desesperación. ¿Cuántas personas no viven presionadas ante la cultura? ¿Cuántas personas no viven presionadas ante la familia, ante la sociedad? Y luego esta presión que muchas veces no sabemos para quién vivimos o en dónde vivimos o quién tiene que aprobar nuestra vida, nos genera esa angustia de ser aprobados o ser desaprobados. Nos genera esa angustia de saber si estamos haciendo algo de nuestras vidas que valga la pena o estamos criticando dentro de nuestras vidas que no vale la pena. ¿Y qué pasa luego de la cadena de angustia? Viene muchas veces esa decepción, muchas veces esa falta de fe y de una u otra forma terminamos soltando la toalla de vida. Hoy en Lo Sencillo de la Vida hablando de presión, angustia y desesperación. Así es, mi querido Andresito, muy buenas tardes para todos ustedes, para todos nuestros radioescuchas. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Lo Sencillo de la Vida. Sí, como bien lo mencionas, ¿no? Yo pienso que gran parte de nuestra vida podemos estar presionados. Esto nos puede generar muchísima insatisfacción. Y hablemos entonces de la presión, de por qué nos presionamos en la vida y cómo podemos enfrentar las presiones en nuestra vida, la propia presión hacia nosotros, esta presión que podemos tener en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, y lo que más trae cansancio a la vida es vivir pero sin un propósito y sin una dirección. Y esto lo hacen muchísimas personas, pero cuando usted y cuando en su vida realmente empieza a organizar realmente algo maravilloso, un plan de lo que usted necesite, un plan de lo que usted sienta dentro de su corazón, aunque tenga que dejar muchas cosas que pudieran parecer importantes, usted va a descubrir realmente que puede encontrar una gran luz. Entonces, de alguna manera no es que podemos escabullirnos de las presiones, porque siempre las hay, las vamos a encontrar muchas veces en la sociedad, las vamos a encontrar en la familia, pero uno puede enfrentarlas, porque no puedo decir, yo no quiero presión y de esto no estoy, ¿no? O a veces uno evita. O puedo evitarlas también, ¿no? Presionados por la familia, cuando todavía somos hijos y no dejamos, obviamente se puede decir esa parte paterna muy arraigada, entonces sí vivimos presionados por quién nos aprueba que hacemos bien, quién nos aprueba que hacemos mal. Uh-huh. Vivimos presionados por saber si es que lo que estoy haciendo bien me hace sentir bien o lo que estoy haciendo bien hace sentir bien a los demás. Muchas veces esa presión nosotros no la canalizamos bien. Entonces siempre tenemos que preguntarnos, ¿para quién vivo? ¿Quién es el susto y el miedo más grande que me apruebe y me desapruebe? Entonces viene el liderazgo desde la familia, puede ser para papá, puede ser para la mamá, o viene también ese contexto familiar, vivo para mi esposa, vivo para mis hijos, pero vivo bajo esa presión que de una u otra forma me genera malestar, porque el vivir presionado genera malestar, el vivir presionado, el tomar decisiones genera bajo angustia presión, también, genera angustia. ¿No? Dentro del trabajo tal vez es un comportamiento el trabajar bajo presión, que tal vez si uno
uno le pone actitud puede hacerlo, pero dentro de la vida personal, el no manejar la presión que uno le conlleva llevar o a tomar buenas o malas decisiones, suele pasar muchas veces por estados emocionales críticos. Y hay gente que sí se dedica a vivir presionado, y lo que tú mencionabas es tan importante, porque yo puedo evitar la presión de mi vida, yo sí puedo esquivar realmente la presión, podría ser por ejemplo de mi mamá, de mi papá, de mi cónyuge. Entonces uno puede empezar a esquivarlas y de alguna manera también a enfrentarlas, ¿sí? Porque mientras no hay una manera perfecta, digamos, de escapar de todas las presiones que uno puede tener durante la vida, lo que sí es cierto es que uno puede aprender a manejar la presión y la tensión y dejar de lado estas presiones innecesarias, porque uno muchas veces en la vida se llena de estas presiones innecesarias que nos hacen la vida imposible y vivimos presionados por una cantidad de cosas que no deberíamos tenerlas. Entonces es allí importante primero tomar decisiones sabias para poder enfrentar y resolver mis conflictos, mis presiones, porque necesito muchas veces tomar decisiones que sean electivas, porque las malas decisiones van a hacer que yo tenga una presión muy fuerte dentro de mi vida. Entonces esto es importante, saber elegir las cosas. Ahora es interesante cuando tú entiendes que dentro de la vida existen solo decisiones. Nosotros como seres humanos catalogamos decisiones buenas y decisiones malas. Entonces cuando nosotros predisponemos decisiones buenas o decisiones malas, lastimosamente vamos a estar como que esperando ser premiados o ser culpados. Entonces cuando tú esperas ser premiado o ser culpado, generas y caes en este tema de vivir angustiado. Vives angustiado porque no quieres que se sepa nada, vives angustiado porque simplemente no puedes vivir el presente, tal vez siendo honesto contigo mismo. Entonces, ¿qué es lo principal? Hablábamos la anterior semana súper interesante de la oscuridad, el silencio y el vacío. Cuando nosotros hablamos de la presión, cuando nosotros hablamos de la angustia, cuando nosotros hablamos de la desesperación, también el que formen parte de nuestra vida es súper respetuoso para nosotros, porque ya no nos escondemos. Ya no nos alejamos o ya no queremos evitar que eso llegue a nuestra vida, sino forman parte de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque nosotros con presión venimos a este mundo desde pequeños. Cuando comenzamos a caminar, cuando comenzamos a ir a la escuela, comenzamos a generar esa presión de hacer cosas buenas o cosas malas. Luego después, obviamente, cuando llegan los exámenes, cuando llegan exámenes finales, también pasas por estados de angustia. Sabes que estás preparado para el examen, sabes que no estás preparado para el examen. Entonces, después de esa angustia viene la desesperación de saber si pasaste ese examen o no pasaste ese examen. Tú te das cuenta que dentro de la presión, la angustia y la desesperación también han venido viviendo contigo todos los días. Uh-huh. A veces uno se presiona, tal vez a veces hasta por una novela uno se presiona. Cuando está viendo una novela, cuando se acabó el capítulo en el mejor punto, y presionado por el otro día a ver qué pasa en la novela. Entonces, dentro de esa presión uno se presiona, pasa. A veces uno se presiona por los problemas ajenos, a veces uno se presiona por los problemas de la persona que quiere. ¿Y qué te pasa? Es que me vinieron a contar que mi vecina tuvo este problema y estoy preocupada y estoy presionada, ¿no? Entonces uno realmente tiene que empezar a descargarse de estas presiones que no le sirven, ¿no? Y algo importante también que quería comentar en esto, y yo pienso que sí estoy muy convencida de que una forma realmente de superar cualquier tipo de presión es formar uno muy claramente esa autoestima inquebrantable que uno tiene en la vida, en un gran concepto de uno mismo, ¿no? Yo creo que eso, Andrés, es la cura definitiva para vencer cualquier obstáculo en la vida, y sobre todo ese temor al rechazo, porque muchas veces somos víctimas de la presión por no ser rechazados, ¿no? Y ahí nos ponemos caretas y máscaras, ¿no? Vivimos con una máscara para una persona, vivimos con otra máscara para otra persona, vivimos con otra máscara bajo. ¿Por qué? Porque si nos sentimos presionados, primero, a no sentirnos aceptados. Y segundo, nos presionamos tanto de ser perfectos. ¿Por qué? Porque mi grupo es de perfectos, porque acá mi otro grupo es un poco más aparente. Entonces, comienzas a presionarte simplemente solito dentro de tu cabeza a vivir para quién o para qué.
Entonces, muchas veces tú cuando te preguntas y dentro de la realidad ¿para quién vivo? Muchas veces no tienes ni respuestas. Y debería ser lo más honesto del el vivo por mí o el vivo para mí, pero simplemente muchas veces no sabes para quién vives. Muchas veces no sabes si vives para ser aprobado por tus papás o ser aprobado por tu esposa. Entonces te quedas en un stand-by de vivir para tus papis o para tu esposa, igual te sientes desesperado. Ahora nos victimizamos mucho en la vida siempre como por el qué dirán. Yo no sé cómo tú manejas esta parte desde el punto psicológico, Andrés, porque siempre pero exacto, pero ayudando a las otras personas. Yo no estoy diciendo Andrés Carrera porque yo sé que él vive maravillosamente su vida, pero por ejemplo el qué dirán, que puede ser una frase muy muy fuerte para mucha gente. Dice sí, no me interesa, y es que esa es la opción que uno tiene que tomar en la vida, porque uno no le tiene que interesar lo que digan los demás sobre uno, pero muchas veces está confirmado que en las personas puede darse realmente de algo importante, porque es como la confirmación de que te dan de que el qué dirán si eres o no aceptado, porque eres juzgado constantemente. El ser humano en sí es juzgado. No es fácil tener un estilo de vida así, es algo de constancia, porque no es que se cambia de la noche a la mañana, pero aquellas personas que están dentro de este nicho de personas que viven del qué dirán, ¿cómo se debe trabajar este tipo de situación? El qué dirán siempre va a ser un tema, se puede decir también un poco dentro de los paradigmas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos criaron con miedo y culpa. Cuando nos criaron con miedo y culpa es complicado, porque siempre nos vamos a sentir culpables o miedosos de hacer las cosas. ¿Qué pasa? Que dentro de la infancia y la adolescencia de nosotros nos enseñaron a pensar y no a sentir. A nosotros nos decían mucho, piensa lo que haces. Entonces, cuando tú te dedicas a vivir pensando, piensas por los demás, actúas pensando para que para ese que dirán se lo manejen un tema súper, se puede decir, extrito de miedo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la presión, la angustia y la desesperación, hay personas que le dan mucho poder dentro de su mente al que dirán, que simplemente deja de vivir. Entonces ese que dirán muchas veces ni siquiera sabemos quiénes son. Eso también es dentro de la imaginación o dentro de las disonancias que como seres humanos podemos tener. Muchas veces dicen, es que qué dirá la gente, es que qué dirán, pero nadie identifica quiénes son. Nadie identifica y dice, tú me dices eso, tú me dices eso, tú hablas a mis espaldas. No, es un mundo imaginario de gente que ni siquiera sabemos. Y peor aún, y si sabemos quiénes son los que hablan a nuestras espaldas, ni siquiera le damos como que importancia, o a veces les damos demasiada importancia. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer, como tú decías, Marilyn, para que esto como que simplemente no comience a afectarme en mi vida personal? Aceptar que cuando estoy triste, aceptar que cuando estoy deprimido, yo soy el que me levanto solo. Si es que está ahí, está tal vez la persona que me quiere, pero yo soy el que me levanto solo. Nos damos cuenta que dentro también del qué dirán, de ese qué dirán, ser o coger esa irresponsabilidad de caer bien a todo mundo también es demasiado grande. Es demasiado grande, porque va a haber alguna persona que te vea obviamente algún error que puedes tener y ya te frustras. Entonces, cuando uno vive demasiado para el qué dirán, lastimosamente vive toda su vida en presión, angustia y obviamente en desesperación, porque siempre va a estar como que imaginándose una novela en donde siempre se victimiza. Entonces, ¿qué dirá de este lado? ¿Qué dirá de este lado? O suele pasar las personas que dentro de su entorno familiar viven también por el qué dirán de su propia familia, porque a veces la familia, muchas veces, porque saben nuestras debilidades, y repito esto, muchas veces van a generar también leña del árbol caído, no porque sean malos, sino porque saben nuestras debilidades y tal vez no canalizan bien las iras o la frustración que como familiares pueden ser, pero terminan comentando o dando comentarios más negativos que positivos para nosotros. Entonces, casi cuando uno dice, no, pero es que tengo problemas, por lo general espero un abrazo, no, le cae el sermón de a 2 horas, y mucha gente no necesita el sermón, sino tal vez solo alguien que le escuche o que le abrace. Entonces, sí es importante cuando tú identificas que dentro de la presión, dentro de la angustia y dentro muchas veces de la desesperación, es fácil manejarlas cuando tú te apoderas y forman parte de ti. O sea, hoy la presión, hoy la angustia y hoy la desesperación forman parte de mí, pero quiero aprender a manejarlas a mi favor. Yo puedo sentirme en algún momento presionado si es que sé que tengo que llegar a algún lugar en tal hora y estoy atrasado. Estoy sintiendo una presión.
Pero no esa presión simplemente va a hacer que tenga un mal día o que me desquite con alguien que no está ahí, pues. Así es. Tenemos llamada en esta tarde. Muy buenos días. Hola, ¿con quién estamos en línea? Tu pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Carmen les saluda. Como siempre, doctor, qué lindo su programa y gracias por orientar. Doctor, una pregunta. A lo que ustedes se están refiriendo, a mí me parece que ahí juega un poquito, digamos, la conciencia. Porque, verá, doctor, yo creo que todos tenemos errores de una o de otra manera. No solamente, digamos así, sexual, sino de todas formas. Entonces, nadie puede decir yo soy inmaculado, nadie. Claro. Pero, doctor, con el respecto de los errores pasados, yo creo, doctor, que ahí juega la conciencia, juega la justicia, porque, doctor, cuando uno se comete errores, bueno, yo cometí este error y me arrepiento y punto. Pero me parece, doctor, que remuerde la conciencia cuando encima más de lo que se comete errores, más errores y más errores. Y hay gente también que hasta hace daño a la otra gente. Gracias, doctora, esa pregunta, por favor. Claro. Me refería, gracias. Es súper lindo y gracias por la llamada porque es un tema súper interesante lo que tú me preguntas ahorita. Sabes que cuando nosotros tenemos ya una definición de vida como seres capaces, estoy hablando ya en nuestra edad adulta, cuando hemos pasado tal vez entre los 22, 23 años, que ya tenemos una percepción un poco más clara de lo que queremos en la vida, nosotros podemos hablar de estados de conciencia. Cuando tú te das la oportunidad de analizar tu conciencia, tú te das cuenta cuál es la conciencia que tú adquiriste como persona y cuál es la conciencia que te pusieron. A nosotros, cuando hablamos de estados de conciencia, dentro de nuestra conciencia está toda la información que nos pusieron de niños hasta los primeros años de la adolescencia, toda esa información que genera paradigmas, cultura, tradiciones de lo bueno y lo malo. Cuando tú llegas a tener en tu vida una depresión o una culpa demasiado fuerte, tú también puedes darte la opción a generar estados de conciencia en donde tú sabes y eres consciente de un error, pero si quieres en algún momento reconocer el error ante la persona que te equivocaste o regresar muchas veces al camino de la satisfacción personal, de la comunicación con Dios, de la espiritualidad. Muchas veces Dios no es que se preocupe por las cosas malas que nosotros hacemos, tal vez Él nos da la oportunidad de regresar siempre al camino espiritual, en donde nosotros podemos estar. Entonces, cuando hablamos de estados de conciencia, hablamos que nosotros somos los primeros enemigos, porque tú lo decías mucho. Uno cuando se equivoca se culpa demasiado. Ahora, ¿qué pasa? Dentro del comportamiento, cuando tú ya no quieres equivocarte, terminas equivocándote más. ¿Por qué? Porque comienzas a vivir predispuesto a no equivocarte, y te sigues equivocando, y te sigues equivocando, y te sigues equivocando. Hay ciclos en la vida en donde tú sí tienes que aprender a perdonarte primero y a perdonar tal vez a un entorno, a la sociedad o al mundo por haber generado una culpa en tu cabeza. Pero dentro de los estados de conciencia tú puedes llegar a definir por qué te equivocaste o qué hizo que te equivoques y qué aprendiste de esa equivocación para que no te sientas tan culpable. Súper interesante. ¿No? Y yo también creo que el ser consciente muchas veces de nuestros errores, de que podemos cambiar muchas veces nuestra mirada sobre muchas ideas que pueden habitar dentro de nuestra mente. Ese es el cambio que nos genera en nuestro día a día. Esa es nuestra forma de contribuir al mundo. Y realmente esto se trata de aumentar esta acción dentro de nosotros como seres humanos, y este efecto de participación, de pedir perdón o de aceptarme a mí misma como soy, ser parte realmente y hacerme cargo de mi vida, de tomar determinaciones y resoluciones en mi vida y empezar a tener ese poder sobre mí. Entonces, esta palabra tiene un aspecto interno, porque esto nos invita realmente a darnos cuenta como seres humanos que en la vida tenemos distintos procesos internos, en lo que uno puede transformar su vida, en la que uno también puede tomar las riendas de su vida, y uno puede también transformar su realidad personal. Si yo tengo un problema, yo puedo empezar a trabajar esa realidad personal sobre mí. Y realmente cuando yo empiezo a trabajar esto dentro de mí mismo, como tú decías, Andrés, el aceptar que tengo errores, ahí es cuando yo estoy tomando conciencia de un proceso en mi vida.
y empiezo a no generar dependencia de los demás, sino que estoy tomando las riendas sobre mis acciones, y esto te genera empoderamiento personal, y solo así la persona, Andrés, llega realmente al dominio de su vida. Y canalizas la angustia, canalizas la presión, canalizas la desesperación, porque la idea es canalizar. Dentro de la psicología existe también el super yo, el yo y el ello. El super yo es el que nos califica, el que se siente con la capacidad de decirnos qué está bien y qué está mal. Ese super yo es inconsciente, está dentro de nuestra mente y aprendió. Ese super yo aprendió de toda la información que me dijeron de niño. Lastimosamente nosotros a ese super yo le damos toda la credibilidad necesaria y terminamos autojuzgándonos por la conciencia de otras personas. Nosotros dentro del contexto de vida nacimos solos y morimos solos. Hasta los gemelos nacen uno por uno. Entonces, cuando tú naces solo, vives en la vida con toda la gente que llega a tu entorno, pero también te das la oportunidad de entender que uno se va del mundo solo en una caja, te das cuenta que tú eres la única persona en la vida que puede premiarse, ratificarse, culparse o simplemente entenderse. ¿Por qué? Porque tú vives dentro de tu cuerpo y dentro de los estados de conciencia, como tú decías, Marilyn, aprender a canalizar que lo malo que pude haber hecho a mí me enseñó. Lo culpable que me siento tal vez hizo que ponga los pies sobre la tierra y me siento culpable como todos los que he criticado. Yo hablo mucho de este concepto cuando nosotros tenemos dentro de nuestro entorno gente que nos critica, gente que por ahí habla a nuestras espaldas, o gente que no le da el interés que nosotros necesitamos. Simplemente son vacíos que esa gente tiene. No es nuestro problema, pero nadie saca a nadie de donde nadie quiere salir. Yo necesito estar bien conmigo mismo para poder estar bien con los demás. Entonces, si yo no me doy la oportunidad de conocerme muchas veces, o conocer mis debilidades o mis falencias, ¿cómo yo puedo ayudar a alguien más? Pero tendemos a hacer esto. A veces no tenemos nosotros ni toda la parte sensitiva bien manejada entre nosotros, y queremos ser superhéroes de otras personas. Queremos ser superhéroes de nuestros familiares. Entonces, ahí es cuando tú comienzas a generar este contexto de, si yo me doy la oportunidad de canalizar bien lo que me está pasando, puedo canalizar a otras personas. Definitivamente. Y esta canalización significa esta toma realmente de decisión, logrando así realmente autoestima, seguridad, manejo de las emociones, y de esta manera tomar el mando de nuestra vida. Vamos con el siguiente paso, que es importante, Andresito, hablar. Entonces, pues estamos hablando de esta presión. ¿Qué es lo que nos lleva entonces? La presión social, familiar, la presión misma que puedo tener yo como ser humano. ¿Hacia qué me puede llevar entonces? La presión muchas veces nos lleva a vivir por personajes que no somos, a ponernos caretas en todo lado, a vivir especulando que somos algo que simplemente no nos sentimos. Entonces, cuando nosotros vivimos presionados, no somos en esencia, simplemente vivimos poniéndonos máscaras o cogiendo actuaciones que no nos competen. ¿Qué pasa? Que después de esta presión, si tú no la canalizas bien, viene esa angustia de no saber qué va a pasar. Pues te angustias de que te aprueban o no te aprueban, te angustias de que te critican o no te critican, te angustian de que si haces bien o si haces mal. Entonces, dentro de esa angustia ya viene también la desesperación de querer arreglar ese rato todo. Y nosotros no somos ni pacientes con nosotros mismos. A mí a veces sí me preocupa cuando yo encuentro gente que tiene cantidad de problemas y está desesperada en resolverles. Entonces, uno para resolver todos los problemas tiene que resolver uno por uno. Y no como todos lo hacemos, y a veces yo también me involucro. A veces nosotros, valga ahorita que estamos en este tema de que ya mismo viene la Semana Santa, los problemas los hacemos nosotros como una fanesca. Nosotros los problemas hacemos como una fanesca. ¿Por qué? Porque los problemas laborales, voy con los problemas personales y los problemas sociales y todo le mezclamos. Y ahí es cuando no sabemos qué hacer. Entonces dices que tengo muchos problemas. Primero sea coherente y aprenda a definir sus problemas personales, sus problemas familiares, sus problemas sociales, y el peso de los problemas se va a hacer un poco más suelto. ¿Por qué? Porque está diferenciando los problemas. Y ya no te encuentras con esa gente que dice, es que la vida está llena de problemas. Usted es el que le pone todos los problemas en un solo plato. Aprenda a diferenciar cuáles son los problemas que puede resolver hoy, cuáles son los problemas con los que ya no tiene nada que hacer, y cuáles son esos problemas que todavía puede hacer mucho o que todavía puede hacer poco. Pero es necesario canalizar bien estas emociones. Recordarles que hoy en Lo Sencillo de la Vida, hablando de la presión, la angustia y la desesperación. Vamos a una pausa y regresamos.
corazón que es lo único que tengo. A entregar mi corazón que es lo único que tengo. A entregar mi corazón que es lo único que tengo. Espíritu gran abuela, corazón que es lo único que tengo. Corazón que es lo único que tengo. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltaría una gota. Hoy es un buen momento para anticiparte simplemente a lo que piensas de la vida y a lo que sientes de la vida. Aprender muchas veces que un tropezón no es caída, que todo en la vida vuelve, que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad, que no se llora quien no te valora, que por más tropezón o caída o obstáculo que tengas, la idea es luchar y seguir luchando, porque la vida se vino a vivir. Y muchas veces el entender a la vida es un espacio emocional que nos quita mucho. ¿Por qué? Porque cuando queremos entender caemos en la presión, la angustia y la desesperación. Claro que sí, hablando de ese tema tan importante, esta presión que nos lleva a la angustia, tenemos que también aprender a manejar esta angustia. Si no aprendemos a manejarla, a disminuirla, a eliminarla muchas veces de nuestra vida, acabamos siendo controlados por ella. Entonces lo que pasa es que la ansiedad y la angustia sí puede empezar a deteriorar terriblemente todas las áreas emocionales, personales, incluso físicas de nuestra vida. Entonces no podemos permitir que la ansiedad nos atrape, tenemos que empezar a eliminarla. Dicen por ahí que la mente tiene como su propio lugar por sí misma. Uno de la vida puede hacer del infierno un paraíso y del paraíso un infierno. Esto lo decía John Milton, un poeta inglés. Y es muy cierto, porque depende cómo tú reacciones en la vida, puedes hacer de tu vida algo maravilloso o algo terrible. Entonces esta angustia realmente depende muchas veces de esta presión que tenemos en la vida, que está provocada y está mantenida, aumentada muchas veces por presiones, por preocupaciones, por pensamientos. Por estos pensamientos destructivos que nos generan ansiedad y que siguen siendo parte de nuestra vida todos los días. Y eso es lo irónico, que dentro de la angustia y dentro muchas veces de la ansiedad simplemente son pensamientos repetitivos de querer ese rato resolver las cosas, y todos son imaginarios. No hay nada, todos todo es los imaginario. Pensamientos dentro de la angustia y la ansiedad son imaginarios, porque me imagino que va a salir mal, me imagino que no va a salir, me imagino que ya mañana explota. Entonces todo es imaginario, claro. Y vemos el poder tan grande de la mente. Nos pasa, ¿no? Por ejemplo, que no tenemos plata, nos ha pasado a muchos, y que estás sin plata, entonces te llegó la cuenta del banco y resulta que dices, y ahora, y me van a embargar, y entonces no voy a tener cómo darle de comer a mis hijos, y entonces no tengo cómo pagar sus colegiaturas, y no tengo esto, y te visualizaste toda una película en cuestión de 10 minutos, y uno queda desgastado, y emocional y físicamente. Y queda tóxico. Entonces viene cualquier persona a conversar, a estar contigo, y simplemente estás mal, estás tóxico, estás quejoso. ¿Por qué? Porque te hiciste una película que no existe por no poder controlar los pensamientos. Nosotros hablábamos la anterior semana, la oscuridad y el silencio y el vacío dentro de la oscuridad. ¿Por qué llega la oscuridad a tu vida? Para frenarte, para que detengas el pensamiento que está como licuadora. Pero ¿qué hace uno dentro de la oscuridad? Se presiona, se angustia y se desespera. Y la idea de la vida es canalizar las cosas con todo el tiempo necesario. Nadie nos exige a vivir, nadie nos exige a resolver los problemas de un día al otro, nadie. ¿Por qué? Porque todo es un proceso simplemente de paciencia y con textura positiva. Si uno pone una predisposición positiva a cualquier cosa mala que le pasa, yo creo que va a aprender mucho más cambiar de lo que se puede quejar. Por eso nosotros tenemos que manejar, y como decía cuando nos llamó la señora Carmen, nos decía mucho cómo manejar este tema de la conciencia, si la conciencia es la que nos somete. Aprendamos también a darnos permiso para saber dentro de mi conciencia qué es bueno y qué es malo.
porque dentro de la conciencia de la información de mis papás, de mis abuelos, tal vez sea malo en algún momento, no sé, puedo imaginar algo, no sé, el tabaco. Ahora creo que se le ve tan normal, no estoy diciendo que esté a favor, pero las percepciones siempre van cambiando entre padres y hijos, y yo como hijo no puedo generalizarme culpa con la misma conciencia que me fabricaron, porque me estoy manipulando más negativamente a darme a mí la oportunidad de calificarme como yo pienso que es mi vida, como yo pienso que he formado mi vida. Como que cuando pequeños nos decían que enamorarse era malo. Entonces uno crecía con ese miedito, o crecía yo, a mí no me dijeron eso, pero sí he escuchado a algunos que les dijeron eso. Entonces crecieron con un poquito de miedo a amar, que cuando empezaron a amar tal vez sí se dieron cuenta que les hacía bien. Y eso nos pasa un poco dando otro ejemplo de lo que tú mencionas. Pero suele pasar, ¿no? Eso, que nosotros nos desesperamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros poder sentirnos bien y vivir en el presente tranquilos? Primero, no exteriorizar las cosas. No nos acostumbremos a exteriorizar de que es que me presiono solo cuando está esta persona, no es que me angustio solo en el trabajo, no es que yo me desespero solo cuando no tengo plata. Así pasa, así se dice. No, es parte de nosotros la presión, la angustia, la desesperación. La idea es canalizarlas en forma más positiva y tranquila, que no hagan nuestra vida como que un colapso emocional en donde terminamos desesperados, sino nosotros podamos definir realmente qué es lo que podemos arreglar hoy, qué es lo que puedo dejar para después y realmente qué es lo que no puedo hacer nada, porque cuando hay problemas y hay situaciones que no puedo hacer nada y que muchas veces dicen tenga paciencia, y uno es lo que menos tiene. Entonces, eso es la responsabilidad de manejar mi estado emocional en aspectos más positivos. Claro que sí. Recordarles realmente que para poder modificar todas estas emociones negativas de las cuales estamos hablando, necesitamos empezar a cambiar nuestros pensamientos. Estos pensamientos falsos, equivocados, imaginarios, que es la causa de lo que nos detiene muchas veces en la vida. Entonces, para modificar realmente esto, necesitamos hacer con frecuencia realmente pensamientos maravillosos, expresarlos con claridad, sentir realmente esa esencia de qué es realidad y qué no lo es en nuestra vida, para realmente evitar y no caer en esta desesperación que queremos llegar a este tercer punto, porque es muy probable realmente que caigamos en desesperación, en angustia, y mucha gente puede verte realmente como una persona conflictiva, desesperada, pero es porque no has sabido manejar tu vida, porque no has tenido esa autonomía para poder tratar esa decisión que necesitas dentro de tu yo interior para trabajar tus emociones. Entonces es allí cuando te decimos es importante que le prestes atención a tu lenguaje corporal, emocional, y a que te des cuenta de aquellas cosas en las cuales fallas. Pero la desesperación no va a provocar que tú arregles o soluciones tus problemas. Y dentro de la presión, dentro de la angustia, dentro de la desesperación también nos topamos con personas que no queremos perder, pero tampoco sabemos cómo cuidarlas. Entonces, dentro de la familia, dentro de nuestros hijos, dentro de nuestros padres, nos desesperamos porque estamos preocupados, y cuando no están en la casa, qué bestia, es como una desesperación y una angustia, pero cuando llegan y ¿qué estamos haciendo? Reclamando, peleando y criticando. Entonces tú comienzas a asfixiar dentro de ti la parte más positiva, porque no puedes controlar pensamientos imaginarios que generan la presión, la angustia o la desesperación. Sobre todo aprender a canalizar esto para que no te afecte, porque tú decías algo interesante, la gente piensa que a veces puede ser el mejor actor del mundo y el lenguaje corporal simplemente dice la verdad. Tú no puedes encontrarte con una persona que te diga que puede estar en algún momento positiva o tranquila si le ves con las manos moviendo, o le ves que no está tal vez sentado cómodamente, o le ves un poco hiperactivo en movimiento de ojos o manos, o se tasca los labios. Entonces el lenguaje corporal es súper interesante para autoconocerme, y muchas veces nosotros le quitamos mucha credibilidad a esto. Entonces, dentro de la presión, dentro de la angustia, dentro de la desesperación, quiero que tú sepas de que cuando te pase
pasan estas cosas, lo que tú tienes que hacer es un stand-by dentro de tus pensamientos e identificar qué te presiona, para que puedas identificar el problema, qué te presiona, qué te angustia, el saber o no saber qué va a pasar, y dentro del contexto qué te desespera, para que tú también en ese punto de desesperación seas un aporte y no seas parte del problema, porque cuando uno está en crisis, cuando uno está en desesperación, la persona que está bajo presión, angustiada y desesperada es la que más daño le mete a la crisis. ¿Por qué? Porque viene con más preocupaciones, y viene con más cosas, y viene con más miedos, y viene con más comentarios negativos que simplemente no aporta a que tú hoy seas la que pueda canalizar bien estas emociones y pueda ser tal vez la que dé tranquilidad al grupo que está en crisis, porque siempre tenemos que reconocer que la familia, nuestros amigos, es un grupo en donde tenemos que aprendernos a manejar para manejarnos. ¿Por qué? Porque nosotros damos lo que tenemos. Si nosotros tenemos una vida tranquila, una vida armoniosa dentro de nosotros, la brindamos, pero si no tenemos esto, lastimosamente vamos a ser tóxicos en algunos lugares y para muchas o pocas personas. Dicen que la desesperación es inversamente proporcional a la riqueza. Esto quiere decir que ningún tipo de desesperación nos puede traer ningún tipo de riqueza, sea emocional, espiritual, física, económica, porque es que esto nos genera obstáculos, esto nos genera no alternativas en la vida. Uno muchas veces se desespera por buscar un trabajo, y entonces empieza a hacer lo que no tiene que hacer. Entonces, la desesperación no es solo una pésima consejera, porque solamente allí es cuando podemos tomar algunas decisiones y las tomamos mal. Es allí cuando queremos salir de la desesperación, entonces decimos, no, es que yo tengo que hacer esto. Y entonces ahí es cuando tenemos las malas decisiones en la vida. Ahí es cuando después nos culpamos en la vida porque entonces hicimos mal las cosas. La desesperación se huele. Señores, uno puede darse cuenta de cualquier persona que esté desesperada a kilómetros de distancia, porque eso es como algo olfativo. Entonces uno puede romper realmente este círculo de desesperación, porque uno tiene que hacer conciencia de que uno tiene que trabajar sus emociones, nada más que su interior, evitando perjudicar a los demás. Uno tiene que tener un plan en la vida. Si algo te está desesperando, a ver, actúa. ¿Qué es lo que necesitas y cuál es el camino que necesitas para tener un equilibrio en tu vida? ¿Y qué es lo que te está generando esta desesperación? Y esa es la ciencia que a nosotros como seres humanos debería más importarnos. La ciencia de conocer nuestro funcionamiento neuronal, nuestra percepción, nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia espacial, porque eso es la mejor forma de conocerse. Vivimos queriendo tal vez por ahí sacar gente súper perfecta, vivimos dentro de la ciencia buscando curas para tantas enfermedades, pero nosotros no le tomamos como ciencia el conocernos, el saber qué pensamos, qué tenemos, qué somos. Es como cuando usted se compra una lata de atún, usted tiene que abrir la lata de atún para ver si viene en agua, en aceite o para saborear el atún. Usted muchas veces tiene que abrir su mente para darse cuenta de muchas respuestas que le pueden estar generando desequilibrios. No todo lo malo que nos pasa es porque lo merecemos. A veces necesitamos cosas malas y tropiezos en la vida para madurar como seres humanos. ¿Por qué? Porque como seres humanos simplemente evolucionamos en crisis o en desesperación. Sí. Pero si nosotros no canalizamos esto, lastimosamente la crisis no se puede ir de tu vida hasta que no te deje o no te enseñe lo que tiene que enseñarte. Por eso es súper interesante cuando tú dentro de la presión, dentro de la angustia y dentro de la desesperación, comienzas a canalizar cómo. Primero entendiendo que la vida es hoy, en este momento, y por cuál crisis o problema que puedes estar pasando, no puedes solucionarle ahorita, porque tal vez ahorita se está dando el problema. Entonces, si se está dando un problema, no se puede dar la solución sin que uno se involucre bien del problema. Deja que explote el problema para que la solución llegue. A veces uno tiene problemas y no deja ni que el problema explote, pero ya quiere la solución. Qué difícil que es nuestro cerebro, qué difícil que somos como personas, qué difícil que somos como seres vivientes cuando no entendemos lo que somos. En la vida simplemente la actitud es lo que diferencia un día bueno y un día malo. Yo creo que tú estás en toda la necesidad de que tus 7
7 días de la semana sean buenos. Aprende a vivir con contextura en tu vida. Las cosas buenas te enseñan, las cosas buenas simplemente las disfrutas, las malas te hacen fuerte. Créeme que las malas te hacen hábil y las malas te ponen muchas veces los pies sobre la tierra, porque a veces tentamos, se puede decir, un poco de soñadores. Entonces todas las cosas malas es para darnos equilibrio a lo bueno, y todas las cosas buenas tal vez es de equilibrio para darle a las cosas malas. Claro que sí, tener conciencia realmente es algo importante dentro de estos 3 aspectos, tener realmente siempre un pensamiento positivo y esta posibilidad de ejercer estos cambios maravillosos dentro de nuestra vida, tener siempre la disposición para mejorar nuestros pensamientos sobre nosotros mismos y no ser muchas veces nuestros propios saboteadores y castigadores. Tenemos que empezar a superar esta imagen que nos impone la sociedad en la vida y comprender que todo se va a dar de maravillosa manera, porque usted ha decidido apostar al cambio, porque usted puede darse cuenta del valor que tiene entre otras personas. No importa cómo caes, sino cómo te levantas. No importa el fracaso, sino volver a intentarlo. No importa el largo camino, sino lo que está pasando al final de este. No importa el sudor que te cueste, sino lo que quieres llegar realmente a tu vida. Entender que dentro de nuestra vida, entender que dentro de nuestro cerebro, entender que dentro de nuestra conducta, todo lo que nosotros somos es basado al pensamiento que tenemos de nosotros mismos. Llamadita para terminar. Buenas tardes. Hola, hola, ¿con quién estamos en línea? Buenas tardes, le está hablando desde Ambato, Sandra Casal. Sandrita, muchísimas gracias por tu comunicación. Adelante. Le estoy aquí llamando porque alcancé a escuchar de que no sé cómo puedo ayudarle yo a mi hijo que no tiene trabajo, y de la desesperación iba a aceptar un trabajo que es secretario, él es ingeniero. Entonces iba a aceptar desesperado, pero después se arrepintió y ahora ha vuelto otra vez, está arrepentido de ganas. No acepté ese trabajo de secretario que iba a ganar el básico. Entonces a mí yo como madre estoy desesperada, no sé cómo ayudarle porque está angustiado sin trabajo y quisiera que me ayude, por favor, cómo le oriente. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, dentro de la angustia de su hijo, y para hacerle un poquito más concreto, se puede decir la respuesta, aprender también a identificar o a preguntarle varias veces en el día al hijo qué te hace feliz, en qué quieres trabajar, porque nosotros como seres humanos cuando decimos quiero trabajar en lo que sea, ese lo que sea no existe, no le sale ningún trabajo. Quiero trabajar solo porque para ganar plata porque necesito, no le sale. Que él se dé la oportunidad de saber en qué quisiera trabajar y qué le hiciera feliz, para que él también sepa en dónde busco. Si yo salgo al mar a buscar todos los pescados del mundo, no voy a coger uno, pero si yo salgo al mar a saber o a buscar un solo pescado, por lo general lo encuentro. Que aprenda a canalizar en qué quiere trabajar y cómo quiere trabajar y en dónde quiere trabajar, para que coja una línea tal vez de lo que quiere encontrar, pero si busca todo, no lo encuentra. Y mucho cuidado con esto de que soy ingeniero y solamente tengo que trabajar como ingeniero, porque en la vida escalamos, porque lo más bonito en la vida es escalar, y capaz que puedo empezar, sí, de secretario, de asistente, y solamente mis capacidades harán que yo pueda ser el ingeniero de tal o cual empresa. Así que no nos centremos solamente en que tengo que ser esto porque así dice mi título, porque el título solo sirve para mostrarlo. Realmente nuestras capacidades están dentro de nuestro interior. Sí, ¿qué es un maestro? Aprender que como papás ser los mejores maestros es enseñar algo a las personas, a que simplemente les inspire a dar lo mejor de ellos. Un maestro no enseña a pensar, un maestro trata de buscar lo mejor del pensamiento del alumno y que evolucione. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar lunes y martes en Lo Sencillo de la Vida. Recordarles nuestras redes sociales, Mandala Holístico, y también nos buscan en el Facebook como Lo Sencillo de la Vida. Un abrazo para todos ustedes, nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes. Gran espíritu, gran abuela. Corazón que es lo único que tengo. Gran espíritu, gran abuela, corazón que es lo único que tengo. Ay,
entregar mi corazón, que es lo único que tengo. A entregar mi corazón, que es lo único que tengo. Mi espíritu gran abuela. Corazón, que es lo único que tengo. Corazón, que es lo único que tengo.